Hola, ¿qué tal mis amigos? Bendiciones para cada uno de ustedes los que van a mirar este video y vamos a tratar en esta hora con la ayuda de Dios presentar un estudio más acerca de la fe de Jesús. Y el tópico que estaremos analizando en esta hora es lo que la Biblia enseña acerca de cómo se debe de guardar el día sábado. Lo que la Biblia enseña acerca de cómo se debe de guardar el día sábado. Bueno, y en este día vamos a estar estudiando la lección número 12. La lección número 12 habla acerca de lo que la Biblia enseña acerca de cómo se debe de guardar el sábado. Ese es el tópico a realizar en esta preciosa hora. Bendiciones. Vamos a venir en palabras de oración, mis hermanos, para pedirle al Señor su bendición. Bendito Dios que habita en las alturas de los cielos, en la tierra y en todo lugar. En el nombre de Jesús le pedimos que usted nos dé su bendición para poder extraer de su palabra la bendición a desarrollar en esta mañana. Señor, bendíganos, auxílienos a través de su Espíritu Santo, porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así sea. Lo que la Biblia enseña acerca de cómo se debe de guardar el día de reposo. En sí, hermanos amados, ¿qué es guardar el día de reposo? Porque el guardar el día de reposo no es solo ir a la iglesia el día sábado, estar unas 2 horas ahí y regresar a su casa y volver a la vida normal. Eso no es guardar el día de reposo. Y hablando del día de reposo, el día de reposo, una de las cosas más importantes es que asistimos a nuestra iglesia para adorar a Dios en compañía de otros miembros de nuestra iglesia, para cumplir lo que dice el Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Adorar a Dios juntamente con otros que también alaban y bendicen el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Levítico capítulo 26, versículo 2, hablando de asistir a la iglesia, que se debería de hacer en la iglesia, 26:2 de Levítico dice: guardad mis días de reposo y tened reverencia en mi santuario, yo Jehová. Guardad mis días de reposo y tened reverencia en mi santuario, yo Jehová, dice el Señor. Entonces, cuando estemos en la iglesia en el día de reposo, deberíamos de guardar reverencia en el santuario, porque Dios es el que lo ha dicho. Alabado sea el nombre del Señor. También, ¿por qué debemos de asistir a la iglesia? Porque para seguir las pisadas de nuestro amado Salvador Jesucristo. En San Lucas capítulo 4, versículo 16, dice que Jesús vino a la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer y se le dio el libro para que leyera, el libro del profeta Isaías. Entonces Jesucristo acostumbraba ir a la iglesia en el día de reposo. Bueno, una pequeña reseña de lo que hacemos los cristianos adventistas el día de reposo es que asistimos regularmente todos los días sábados por la mañana a nuestra iglesia. Comenzamos con la adoración, el tiempo de la oración. Luego continuamos con la realización de nuestro culto de escuela sabática, un culto donde se estudia la palabra del Señor. Luego viene el culto divino. Es la parte central de nuestra reunión y el enfoque principal en el culto divino es la predicación de la palabra a cargo de ya sea de un ministro, de un laico, de un evangelista o un siervo escogido por Dios. También los fieles participan a través del canto, a través de las ofrendas, a través de los testimonios, y también los jóvenes tienen su culto separado. Y también por la tarde los cristianos adventistas se celebran. La sociedad de jóvenes tiene su culto por las tardes del día de reposo. Y hablando un poquito de la restauración del sábado, ¿por qué nosotros guardamos el sábado? Porque a causa de la apostasía de la iglesia cristiana en aquellos tiempos, el sábado fue cambiado por el venerable día del sol, o sea, el día domingo. De ahí viene el Sunday. En inglés, Sunday es domingo. Sun, sol, day, día del sol. Entonces, ¿pero quién fue el que cambió el día de reposo por el día domingo? Y esto fue en el año 1566 por el concilio de Trento, en los tiempos de Constantino, hace unos 1500 años. Él decidió el cambiar el día de reposo por el día del sol, Invictus, el día del sol. Entonces fue cambiado por los hombres. Y la misma Biblia dice en el libro de Daniel
que en los tiempos finales los hombres intentarían cambiar la ley y los mandamientos. Y aquí vemos que hace 1500 años el Concilio de Trento, allá en Italia, Roma, cambiaron el día de reposo por el día domingo. Dejaron de adorar el Shabbat por el día del sol, el día domingo. Entonces, este es un pequeño reseño de por qué debemos de mantener defendiendo la verdad de Dios a través de su palabra. Bueno, y vamos de lleno ya al estudio de la palabra del Señor, lo que la Biblia enseña acerca de cómo se debe de guardar el sábado. La forma de vida de respetar el día sábado. Hay una forma indicada por Dios cómo se ha de respetar el día sábado. Y para eso vamos a comenzar con la primera pregunta de nuestro estudio. ¿Qué hizo Dios con el sábado? ¿Qué hizo Dios con el sábado? Es la primera pregunta de nuestro estudio de la fe de Jesús. Y para ello la Biblia nos manda a Génesis 2, del 1 al 3. Génesis 2, del 1 al 3. En el libro de Génesis capítulo 2, del 1 al 3, la Biblia dice de la manera siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3 dice: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a repetir el versículo 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, mis amados en el Señor, la Biblia dice en la palabra del Señor que Dios reposó en el día séptimo, o sea, el día sábado, y además lo bendijo y lo santificó. La pregunta era, ¿qué hizo Dios en el día sábado? Reposó. Y además lo bendijo y lo santificó, es la respuesta. Dios reposó el sábado, lo bendijo y lo santificó. Esto está en el primer semán de la creación del mundo por nuestro Dios. Vamos a pasar a la pregunta número 2. Dice, ¿en qué día se deben de hacer los preparativos para guardar el día sábado? ¿En qué día se deben de hacer los preparativos para guardar el día sábado? Y vamos a ver lo que la Biblia indica Éxodo 16, 22. Éxodo 16, 22 y 23. En el libro de Éxodo capítulo 16, versículos 22 y 23 dice el Señor: en el sexto día recogieron doble porción de comida. El sexto día es el día viernes. Doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, o sea, Moisés les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, o sea, hoy viene por la tarde. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. ¿Cómo se debe de guardar? ¿En qué día se deben de hacer los preparativos para no trabajar, no hacer obras en el día de reposo? En el día viernes por la tarde. Dios les dijo que todo lo que habían de cocinar, lo que habían de cocer, que lo cocieran ese día viernes por la tarde, para no hacer nada en el día de reposo, porque el día de reposo es descanso, reposo para Dios, ni siquiera cocinar. Se deben de hacer los preparativos el día viernes por la tarde y guardarlo para el siguiente día, el día de reposo. Entonces el día de reposo pues solo se calienta la comidita para comer. Entonces, ¿en qué día se deben de hacer los preparativos? Según Éxodo 16, 22 y 23, el día viernes. El día viernes. Bueno, vamos a continuar con la pregunta número 3. Y la pregunta número 3 dice así: ¿cuándo comienza el día sábado? ¿Cuándo comienza el día de reposo para los cristianos? Entonces vamos al libro de Levítico 23, capítulo 23, verso 32. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes.
en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Viene por la tarde, comienza a la puesta del sol, cuando se oculta el sol, y termina sábado por la tarde, cuando se oculta el sol también. De tarde a tarde guardaréis, dice el Señor, los días de reposo. 24 horas, no solo son las 2 horas, 24 horas. Entonces, hermanos, hay que hacer un esfuerzo con ayuda del Señor por guardar como ese, no como yo creo, sino como dice el Señor, ¿verdad? De la puesta del sol a la puesta del sol. Entonces la respuesta es, ¿cuándo comienza el sábado? A la puesta del sol del día viernes. Comienza el día de reposo. Vamos de una vez a la pregunta número 4. ¿De qué hay que abstenerse el día sábado? ¿De qué hay que abstenerse el día sábado? ¿O qué no podemos hacer el día sábado? Y para ello vamos a ir a Éxodo 20:10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Mire lo que dice. No hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ni yo, ni si yo tuviera trabajadores, esclavos, siervos, ni yo, dice, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. El versículo 9 dice, porque 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Verso 10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Dios me da 6 días para que trabaje, comenzando el primer día de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 6 días. Pero el séptimo día dice, no hagas en él obra alguna. Bendito sea el nombre del Señor. No solamente yo, sino mi hijo, mi hija, mi criado, mis siervos. En aquellos tiempos algunos patrones tenían esclavos. No hagas en él obra alguna. O sea, porque el día de reposo se debe guardar como Dios dice. Entonces, la respuesta es, ¿de qué hay que abstenerse el día sábado? De toda obra, de todo trabajo. No hay que trabajar el día sábado. Aunque te quiera pagar el doble, es el día del Señor. Dios te da 6 días para que trabajes, pero te manda un día que recante, para que descanse, pero de hacer obras, pero que también lo dedicas para recordarte que tú no eres un producto de la evolución, sino que eres un producto de nuestro Dios. Tú tienes un origen divino y nuestro Creador es Dios. Entonces, cada sábado los cristianos recordamos que hace 6.000 años, en el 6º día de la creación, Dios nos creó, Él nos dio la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Pregunta número 5. ¿Dónde hay que asistir el día sábado? ¿A dónde hay que asistir el día sábado? Lucas 4:16. Lucas 4:16. Vamos a ver lo que dice. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, está hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, entró en la iglesia, entró en el templo, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Aquí está hablando, testificando el escritor de San Lucas, que Jesús vino de Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Entonces nos da ejemplo que en el día de reposo hay que ir a la iglesia, porque en la iglesia cristiana siempre el día de reposo deberá estar abierto, deberá haber un servicio para alabar a Dios, para honrar el nombre de aquel Dios todopoderoso y maravilloso que nos ha dado la vida y que nos creó hace 2000 años, un día antes del día de reposo, en el 6º día de la creación. Pregunta número 6. ¿Qué se puede hacer en el día de reposo? Pregunta número 6. ¿Qué se puede hacer en el día de reposo? ¿Qué cosas puedo hacer yo en el día de reposo?
Mateo 12:12. Vamos a ver qué dice Mateo 12:12. Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 12 dice: pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, dijo Jesús, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Porque un hombre vale más que una oveja. Por cuanto es lícito hacer el bien en el día de reposo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, la pregunta número 6 decía: ¿qué se puede hacer en el día de reposo? La respuesta es hacer el bien el día de reposo. Visitar a los enfermos, compartir su pan con el hambriento, hacer el bien, hacer obra misionera, hacer cualquier actividad religiosa para Dios. Entonces, ¿qué se puede hacer el día de reposo? Hacer todo aquello que tenga que ver con el bien y no el mal. Bendiciones al que obedece el día de reposo. Las bendiciones que conlleva guardar el día de reposo. Pregunta número 7. ¿Qué promesa hace Dios al que le es fiel? ¿Qué promesa le hace Dios al que es fiel en guardar sus mandamientos? Incluyendo el día de reposo, ¿verdad? Salmo 37:25. Salmos 37:25. Vamos a ver. Libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmista David dice que una de las bendiciones que conlleva, que nos da Dios a los que le son fieles a su palabra es, dice David, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Palabras del rey David, inspirado por el Espíritu Santo. Y bien, la respuesta a la pregunta número 7 es que Dios no lo dejará desamparado, ni que pase hambre. Dios no desamparará a sus hijos que le son fieles, ni permitirá que pase hambre. Con razón decía David, el salmista David, ¿verdad? Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Alabado sea el nombre del Señor. Y la última pregunta es la pregunta número 8. Dice así: ¿qué protección brindará Dios a quienes le obedecen? ¿Qué protección brindará Dios a quien le obedece? Libro de Deuteronomios capítulo 11, versículos del 13 al 15. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. ¡Wow! Bendito sea el nombre del Señor. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, dice el Señor, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. ¡Wow! Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué protección brindará Dios a quien le obedece? Es que Dios bendecirá tu trabajo.
Dios bendecirá nuestro trabajo cuando le somos fieles, cuando le somos obedientes a su palabra. Cuando le somos obedientes a su palabra, dice que Él dará nuestra lluvia a nuestra tierra, la lluvia temprana y la tardía. Entonces, para que nuestro trabajo podamos recibir su fruto de la tierra. Entonces, ¿qué protección brinda Dios a quienes obedecen? Que Dios promete bendecir nuestras labores, nuestro trabajo cotidiano. En aquel tiempo era más que todo la agricultura. Ahora Dios bendice nuestros trabajos. Dios pone gracia en nosotros, ante nuestros jefes, ante nuestros patrones, supervisores, y nuestro trabajito no falta. Y si falta, de alguna manera Dios proveerá otro, o Dios se encargará, porque dijo el salmista David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hoy, en este tiempo de pandemia, su servidor ya lleva precisamente más de un año sin trabajar, y la mano de Dios ha estado conmigo. Nunca nos ha faltado alimento en nuestra casa. De hecho, hasta sobra y abunda en nuestra casa. Cuando uno le es fiel al Señor en lo poco, Dios bendice en lo mucho. Así que, mis amados en el Señor, la promesa que Dios brinda a los que le son fieles es que Dios promete bendecir nuestro trabajo, el fruto de nuestro trabajo. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, y después de haber estudiado esta enseñanza acerca de la fe de Jesús y lo que la Biblia enseña de cómo se debe de guardar el sábado, ahora, ¿qué debo hacer? Consejo número 1 es obedecer fielmente a lo que Dios manda. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Antes no sabíamos nada acerca de lo que era guardar el día de reposo, pero ahora ya lo sabemos, ya lo estudiamos, ya lo meditamos a través de la palabra de Dios. Y Santiago dice ahora: bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si ahora con esta enseñanza ya sabemos que el día de reposo no es el que guarda todo el mundo por conveniencia propia, sino que el día de reposo es el día sábado. Número 2, confiar plenamente en Jesús. Confiar plenamente en Jesús. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Confiemos en Jesús, porque con la ayuda de Dios se puede guardar el sábado, el día de reposo, porque la promesa es: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Alabado sea el Señor. Y ahora que ya sé esta verdad, ¿cuál es mi resolución? Bueno, mi resolución es que yo decido, que tú decidas guardar fielmente el santo sábado siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús guardó el sábado, los apóstoles guardaron el sábado, la Virgen María guardó el sábado, el pueblo de Dios guardó el sábado, y tú y yo vamos a guardar el sábado que Dios ha mandado. Vamos a seguir con la tradición de todo el mundo, guardando otro día. Sin embargo, ahora sabemos que el día de reposo, el día del Señor, es el día sábado. Bendiciones, que Dios les bendiga.